la civilización hispana es una civilización que ha renegado de su origen. Y la ha renegado doblemente. La ha renegado a aquella nación, aquel pueblo que le dio su maternidad, porque España reniega su propia historia. Hay un momento en la historia de España donde comienza a extraviarse, a perderse a sí misma. Ese comienzo de perderse a sí misma, de no saber qué es, por un complejo de inferioridad, en realidad un falso complejo de inferioridad con respecto a otras naciones que se le habían adelantado en el desarrollo económico, como Alemania, lleva a Ortega a decir una barbaridad histórica, un absurdo lógico, ¿no es cierto? España es el problema, Europa la solución. ¿No? A renegar de Hispanoamérica, eso se fue profundizando en España, y del otro lado, ¿no es cierto?, un renegar, ¿no es cierto?, un renegar de España, asumiendo la leyenda negra y el fundamentalismo indigenista, pero ambas cosas, el renegar España de sí misma y el renegar América de España, tienen un punto de partida falso, que anula todo ese razonamiento. Si yo digo, todos los hombres son inmortales, y digo, Marcelo es hombre, la conclusión, Marcelo es inmortal. Bien, Marcelo se va a morir, porque la primera premisa es falsa. Y la primera premisa falsa del razonamiento negro legendario parte de decir que América era un paraíso. El buen salvaje de Rousseau, eso tiene que ver con el iluminismo francés, tiene que ver, se entiende, con la prédica inglesa, fundamentalmente. Entonces, claro, si América era un paraíso, fue España a destruir ese paraíso, donde todos vivíamos contentos, comiendo mangos, se entiende, y desnudos, y haciendo el amor libre. Pues, muchachos, no estábamos comiendo mangos, chirimoyas, haciendo el amor libre, porque en realidad en México se estaban comiendo unos a otros. En realidad, unos poquitos, muy poquitos, que eran los aztecas, no más del 10% de la población, se comían al resto porque era un imperialismo antropófago. Pero lo mismo pasaba en Colombia, donde los pijaos se comían a los chipchas. Si bien es cierto que en el Perú no había canibalismo ni imperialismo antropófago y que los incas combatían eso, era un imperialismo brutal de explotación del hombre por un falso socialismo que de socialismo no tenía nada, como reivindica la izquierda, sino de un autoritarismo total, que Stalin se queda hecho un poroto frente, se entiende, a un inca, un poroto, Stalin un niño de pecho. Entonces, llega, se entiende, España a América, y lo que yo voy a sostener en mi último libro, lo que América le debe a España, llega el conquistador, claro, y llega, se entiende, el cura, llegan los monjes, llegan los sacerdotes, y se encuentran con un infierno, ¿no? Se encuentran con un infierno porque estar en América era estar en un infierno. Las mujeres eran tratadas como animales, unos hombres comían a los otros, pero sobre todo, aún para aquel que tenía la posición de fuerza, como eran, por ejemplo, los aztecas, que repito, eran la minoría, porque México se identifica con una minoría de lo que era la población cuando llegó España a México, aún en esa minoría había una opresión gigantesca de los que mandaban hacia su pueblo, pero una opresión de los dioses, porque los dioses eran dioses de la muerte, que engendraban una cultura del terror. Entonces, todo el mundo vivía en el terror. Y de repente llegan unos hombrecitos a los cuales Cortés lo hace llegar a México, son los 12 apóstoles de México, 12 franciscanos. El conquistador le besa los pies y esos hombrecitos que dicen, muchachos, dice, estos dioses son dioses falsos. El Dios verdadero es un Dios de amor, ¿está? Y los indios se convierten. Y se convierten porque se le dieron la gana, no como andan diciendo mucho ahora dentro de la Iglesia Católica, incluso la máxima autoridad, que se convierten porque les obligan, no se convierten porque obligan a un carajo, se convierte porque le traen un mensaje superador. Pero era dificilísimo explicar a los indios esto. ¿Y qué pasó? El milagro de la música. Los indios comienzan a escuchar la música. El violín. Y entonces dicen, nuestra música es una música del terror, que nos hace tener miedo. Y esta es una música distinta, que nos tranquiliza, ese Dios debe ser mejor que el nuestro. Y se produce una cristianización que no fue obligatoria, y la prueba de que no fue obligatoria es que cuando ese gobierno pseudo revolucionario y pseudo socialista, porque en realidad respondía a los Estados Unidos y a Nueva York,
intenta durante la Revolución Mexicana extirpar el catolicismo de raíz, los que se van a sublevar no son los más blancos de México, ni los más mestizos. Los que se van a sublevar contra ese intento de arrancar de raíz el cristianismo, el catolicismo, son las masas indígenas en la Revolución de los Cristeros, que van al monte, machete en mano y escopeta en mano para defender su fe, y combaten durante 3 años al mal llamado México mexicano, que era un ejército de ocupación, ayudado por las tropas de Estados Unidos y por las armas norteamericanas. Entonces, la cristianización de Hispanoamérica fue la liberación de Hispanoamérica, la liberación de dioses del terror, de dioses de la muerte, del fin del imperialismo antropófago de los aztecas, del fin del imperialismo embrutecedor de los incas. Y por eso hubo paz durante 200 años, porque no había ejército español en América. Una vez un papanata en una comida me hizo poner nervioso, uno me hizo poner nervioso. Entonces me tuve que parar y contestarle, porque el papanata dice, el ejército español en América. Mire, usted no sabe nada. Usted nunca visitó Hispanoamérica. No hubo ejército de ocupación en Hispanoamérica, porque no hubo ejército español nunca. Nunca hubo ejército español. La paz se sostenía porque la gente estaba contenta como estaba. Lo que había eran milicias populares, claro, pero formadas, se entiende, por indios, mestizos, negros, milicias populares, que en cada incursión de los piratas ingleses o cada intento de invasión de los piratas holandeses salían a defender al imperio. ¿No? Y esa es la verdad, de que se les oculta a los españoles. Y entonces hoy los españoles creen que fueron allá a robar, masacrar. No, señor, usted no fue a eso. Y la peor respuesta de todos los españoles, ¿cuál es? La peor de todas, que a mí me da vergüenza. Ah, yo no fui. Fueron otros porque mi antepasado se quedaron. Pero usted es estúpido. Usted está perdiéndose de ponerse orgulloso por la mayor gesta histórica de la historia de la humanidad, que fue la cristianización de un continente y la liberación